Sabemos en este día de Shabbat, este Shabbat es conocido como Shabbat Shirah, el Shabbat de la canción. Y esto, pues, en memoria de un evento que ocurrió justamente en la narrativa de la Parashá Beshalach, que es cuando, después de aquella gran victoria, después de la gran victoria obtenida en el mar de Cañas, la Torá dice que Moisés elevó una canción al Eterno, una canción, pues digamos, inspirada en ese momento y que quedó ahí para la posteridad, ¿verdad? El famoso canto de Moisés, del cual tenemos tantas versiones. Y por eso siempre que leemos y estudiamos la Parashá Beshalach, el Shabbat correspondiente a esta Parashá se le conoce como Shabbat Shirah, el Shabbat de la canción. Y decía yo anoche que sin lugar a dudas este milagro que ocurrió en el mar, cuando se abrió el mar, y que ha sido recreado de muchas maneras, diferentes películas, en series animadas, y ahora con la inteligencia artificial, oiga, es una cosa tremenda, ¿no? Lo que han hecho, no sé si han visto alguna recreación, digamos, actual de lo que es la apertura del mar, hecho con inteligencia artificial. Es tremendo, ¿no? Lo que puede hacer eso, la famosa IA. Y bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de este tema dentro de la Parashá Beshalach. Vamos a hablar de este tema que le hemos titulado de batalla en batalla. Hay un texto en las Escrituras que dice que el Señor nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Amén. Y estarán de acuerdo conmigo que para que haya triunfos y victorias, pues tiene que haber batallas. O sea, los triunfos y las victorias no existen si no existen las batallas. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo empezó todo, porque las batallas de nuestro pueblo, las batallas de Israel, comenzaron justo en esta parashá, es decir, en ese tiempo donde se ubica la parashá Beshalach. Ahí fue donde empezó todo, ahí fue donde empezaron nuestras batallas. Podemos decir que las primeras dos batallas de nuestro pueblo aparecen aquí en la Parashá Beshalach. Así que de eso vamos a hablar hoy, de estas dos batallas primeras y de esas dos victorias, porque fueron dos batallas, dos victorias, ¿verdad? Para nuestro pueblo. Y vamos a ver los contrastes que hubo en estas dos primeras batallas. Pero antes vamos a leer ahí en Éxodo capítulo 13, los versos 17 y 18, en donde dice de la siguiente manera: y sucedió que cuando el faraón envió afuera al pueblo, Dios no los condujo por la ruta de la tierra de los Pelishtim, ya que era cercana, pues Dios dijo: quizás el pueblo cambie de idea cuando vea guerra y regrese a Egipto. Así que Dios hizo que el pueblo hiciera un rodeo por la ruta del desierto hacia el Mar Rojo. Y los hijos de Israel subieron armados de la tierra de Egipto. Entonces vamos a tomar como punto de partida este texto porque encontramos en este texto cosas que son muy interesantes y que vamos a estar analizando. Vamos a hacer varios cuestionamientos respecto a lo que dice precisamente este texto de Éxodo. Lo primero que vamos a ver es, el texto nos dice que hubo un cambio de ruta, es decir, que existía una ruta que era la más viable, la más sencilla, la más cercana, pero que esa ruta tenía un problema, y el problema eran los filisteos, y que el Eterno pues
no quiso llevar a Israel por esa ruta. Sin embargo, la ruta que el Eterno ordenó a Moisés para el pueblo, pues podemos ver que esta ruta alternativa pues no fue tan sencilla tampoco. Esta ruta resultó potencialmente, diríamos, incluso más traumática. Probablemente la ruta por la tierra de los filisteos hubiese sido menos problemática que esta. Pero bueno, así el Eterno lo decidió, así les ordenó que ellos marcharan por el desierto directo hacia el Yam Suf, esto es, directo hacia el mar de Cañas. El resultado, descubrimos muy pronto, es que los israelitas, cuando ellos vieron los carros del faraón, los carros de los ejércitos de los egipcios viniendo hacia ellos, cuando ellos se vieron acorralados, cuando ellos vieron que no tenían a dónde ir, ellos estaban aterrados. Y es normal. Podemos ver entonces que no se salvaron del miedo a la guerra. Y eso, por supuesto, nos lleva a plantearnos esta primera pregunta: ¿por qué la ruta del mar? ¿Por qué el Eterno decidió llevar a Israel por la ruta del mar? ¿O por qué la Torá de pronto nos dice que esta ruta es para evitar ciertas cosas que al final del camino no se evitaron? No se evitaron, es más, probablemente hasta fueron en un nivel mucho mayor. A lo mejor el Eterno quería que pasaran por esa prueba para darles una lección. Definitivamente, ¿verdad? Porque lo que podemos apreciar aquí es que esta ruta primero los lleva directo al mar y segundo los pone en un callejón sin salida. Entonces ese es el primer cuestionamiento, o ese es el primer planteamiento que hacemos. La primera pregunta para descubrir estas respuestas, como dice Sergio, seguramente esto era un plan del Eterno, definitivamente. Porque el Eterno tiene todo bajo su control. No hay nada que se escape de su control. Amén. Dice por ahí que no se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Dice la gente, no dice la Biblia, porque la Biblia no dice eso. La gente dice eso y es cierto. Hay que decir que es verdad. Nada más que no hay que decir que dice la Biblia porque no dice. Entonces, lo que sí dice es que no cae un pajarillo a tierra si no es la voluntad del Eterno. Pajarillos, hojas de árboles, papas, patatas. Sí. El principio existe, el principio es real y el principio es poderoso. El Eterno es soberano y nada se le escapa a Él. Entonces hay un plan del Eterno. El Eterno quiso llevar a Israel por este camino, no quiso llevarlo por el camino de los filisteos. Y aquí empezamos a entender entonces, el Eterno no quería que tuvieran aquella guerra con los filisteos, pero quería que estuvieran acá en otra guerra distinta. Y esto es algo que vamos a ir entendiendo a través de este tema. En segundo lugar, si Dios no quería que los israelitas enfrentaran la guerra, y si Él creía que eso llevaría al pueblo a desear regresarse a Egipto, ¿por qué los israelitas partieron Hamushim? Esto quiere decir armados, listos para la batalla. Porque vieron ustedes en el texto ese detalle. Notaron ese pequeño detalle que salieron armados, listos para la batalla. Entonces suena un poquito, ¿cómo diríamos? Contradictorio, ¿no? Que por un lado la Torá diga que el Eterno les quiere evitar la guerra, pero los manda armados. Quiero que se vayan bien listos, bien armados. Eso puede sonar contradictorio, pero no lo es. No lo es
¿Recuerdan ustedes un texto que está allá en el libro de Coelet, conocido como Eclesiastés, en donde dice, todo tiene su tiempo debajo del sol, y todo lo que se quiere tiene su hora? Y empieza a darnos una serie de contrastes, en donde, entre otras cosas, dice el predicador, hay tiempo para la guerra y tiempo para la paz. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de matar incluso, ¿verdad? También dice. Y tiempo de no matar. Entonces, todo tiene su tiempo. Yeshua, cuando envió a sus discípulos, en una primera ocasión, recordarán ustedes que Yeshua les dijo, enviándolos a predicar las buenas nuevas del reino, sanando enfermos, liberando personas que estaban posesas de demonios y todo esto. Yeshua le dijo a sus discípulos, no lleven nada. No van a llevar mochila, no van a llevar espadas, no van a ir armados, no. Nada van a llevar. Enfocaditos en la misión. Y si les dijo que no iban a llevar nada es porque no iban a necesitar nada. Ellos probablemente pensaban, Señor, pero ¿y si se pone fea la cosa? Pues una espadita, al menos, ¿no? Para defendernos. No va a pasar nada. O sea, en esta ocasión no van a ocupar ni necesitar nada. Pero posteriormente Yeshua les habría de decir, incluso les recordó, ¿se acuerdan aquella vez que les dije que no llevaran nada y espada? Ah, sí, Señor. Bueno, pues ahora sí busquen las espadas, porque ahora sí la cosa va a cambiar. Ahora sí van a necesitar espadas. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, que los hijos de Israel van armados, ellos van listos para la batalla, a manera de que si hay batalla, estamos listos, si no hay batalla, pues como quiera, estamos listos. El Eterno sabe que ellos no van a guerrear. Sin embargo, el Eterno les ordena ir armados. ¿Se acuerdan también cuando en el regreso del cautiverio están reconstruyendo la ciudad? Y hay un detalle que nos dice ahí en la escritura que los hijos de Israel están en la reconstrucción de la ciudad y por un lado, ¿verdad?, están trabajando, tienen con las herramientas, pero la espada ahí la traen. O sea, la espada no la sueltan. No sé si les ha tocado ver a nuestros soldados del ejército mexicano cuando implementan el famoso plan de rescate en medio de los desastres, el plan de M3, famoso, ¿no? Y que andan ellos ayudando, rescatando gente, sacando lodo y todo eso, pero el arma ahí la traen. No es como que, no, hombre, ahorita no vamos a pelear, ahorita andamos trabajando. Son soldados, tienen que traer su arma. Entonces, los hijos de Israel, desde el principio de su historia, ellos salen de Egipto y salen armados, listos para la batalla. ¿Qué mensaje el Eterno les está dando al pueblo de Israel? Que esto va a ser una batalla, siempre. Siempre ustedes van a estar luchando, siempre van a estar en guerra. Y siempre tienen que estar listos para pelear. Entonces, por esa razón, ellos salen armados, salen listos para la batalla. En tercer lugar, si Dios no quería que los israelitas enfrentaran la guerra, ¿por qué provocó al faraón para que los persiguiera? ¿Dónde vemos esto? Bueno, el texto lo dice de manera muy clara. Yo endureceré el corazón del faraón y él los perseguirá. Y me glorificaré a través del faraón y de todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy Hashem. De hecho, en este capítulo 14 del libro del Éxodo se nos dice en 3 ocasiones que fue el Eterno quien endureció el corazón del faraón.
Éxodo 14:4, 14:8 y 14:17. 3 veces, para que no tengamos duda que este asunto de que el faraón decidiera ir con su ejército detrás de los israelitas fue algo que el Eterno decidió. Fue algo que el Eterno así lo quiso. Y tenemos que ser realistas en esto, mis hermanos. ¿Saben que hay mucha gente que le encanta echarle la culpa al diablo de sus desgracias? Que le encanta decir, no, es que el diablo me está atacando, los demonios me persiguen y esto y aquello. Hermano, hay que reconocer y hay que aceptar que nada de lo que ocurre si no es la voluntad del Eterno. Si reconozcamos que cualquier cosa que nos pase es porque el Eterno así lo dispuso, así lo decidió, así lo está permitiendo, como lo quieras ver, pero es el Eterno. El faraón no podía hacer nada. El diablo no puede hacer nada si el Eterno no se lo permite. Nada, recuerden, nada se escapa a su control. Entonces, el Eterno nos dice en la Torah 3 veces. 3 veces nos dice que endureció el corazón del faraón. Le decía yo anoche, hay un midrash que dice que algunos consejeros del faraón que todavía le quedaban, algunos y algunos bien necios también, dice el midrash que convencieron al faraón porque le dijeron: oye, mira, el Dios de los hebreos es poderoso en tierra, ya lo demostró, pero en el mar no. Y ya nos dijeron nuestros informantes que ahorita están allá, frente al mar, y allá nosotros tenemos un Dios que no, ahora sí les vamos a ganar. Eso dice el midrash. Pero la Torah dice que fue el Eterno. Fue el Eterno el que endureció el corazón del faraón. Fue el Eterno quien lo envió a esta batalla. Porque lo que iba a pasar ahí en el mar de Cañas era una batalla. Entonces, ¿por qué el Eterno provocó al faraón? Bueno, el mismo texto aquí nos da la respuesta, ¿verdad? El Eterno dijo: me glorificaré a través del faraón, y los egipcios sabrán que yo soy Hashem. Entonces, ¿para qué está haciendo el Eterno esto, hermano? Para glorificar su nombre. Esto es algo que nosotros a veces no entendemos o nos cuesta entender. ¿Se acuerdan del caso del hombre ciego allá en el Río Hashem? Aquel hombre ciego que causó tanta controversia, aquel que después de que Yeshua lo sanó, mandaron llamar a sus padres, y hasta le decían, los líderes religiosos le decían a los papás del ciego: oigan, este es su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego. Y ellos decían: que nosotros decimos que nació ciego, pues si nació ciego. Y ellos, los papás ellos contestaron: sabemos que es nuestro hijo y sabemos que nació ciego. ¿Cómo está viendo ahora? Eso sí, no sabemos. Ya está grandecito él, pregúntenle a él. Y ellos, los líderes religiosos, preguntaban, querían llegar al fondo de este asunto, porque esto era una señal muy grande, muy poderosa, ¿no? Como un hombre ciego de nacimiento había recuperado la vista. Pues no recuperado, porque nunca había visto. O sea, ¿cómo había recibido la vista? Y por ahí hubo un cuestionamiento. Y el cuestionamiento fue hacia su majestad Yeshua: Señor, ¿quién pecó? La pregunta de por sí es absurda, ¿no? Porque la pregunta dice: ¿quién pecó, este o sus padres? Si nació ciego, ¿cómo iba a pecar? O sea, ¿sí entienden? Es absurda la pregunta. Pero bueno, le hicieron una pregunta a Yeshua: ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego?
Y Yeshua aclaró, no, este asunto no se trató de pecado. O sea, aquí nadie pecó. Pero ¿para qué fue que ese hombre nació ciego? ¿Se acuerdan qué dijo Yeshua? Para que el nombre del Eterno fuera glorificado. Esas cosas a usted y a mí nos cuesta trabajo entenderlas. ¿Y saben por qué nos cuesta trabajo entenderlas? Porque nuestra visión de las cosas es finita. Porque nosotros nada más vemos el aquí, el ahora. Porque nosotros nada más vemos o tenemos la capacidad de ver esta vida. Nosotros siempre vemos a través de los lentes de 120 años. Y eso siendo ya bien ambiciosos y bien positivos. Nosotros siempre estamos catalogando todo lo que pasa solamente con esa visión limitada de lo que es esta vida. Y el Eterno no. El Eterno ve las cosas de acuerdo a su tiempo. O sea, de acuerdo a la eternidad. Nosotros nos cuesta trabajo en aceptar que el Eterno en este caso haya creado o le haya dado la vida a un ser humano para que naciera ciego y para que viviera ciego durante muchos años y después llegar, sanarlo y que su nombre fuera glorificado. Al menos ahí me cuesta, a usted no. Es como siempre pensamos, yo lo hubiera hecho de otra manera. O sea, nosotros siempre pensamos como, ¿para qué hacer sufrir a ese hombre de tantos años ciego? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre es la pregunta, ¿no? Nosotros no tenemos la capacidad de ver las cosas como Dios las ve. Pero el Eterno hace cosas así. En este caso, el Eterno dice, me voy a glorificar a través del faraón. Y si para eso tengo que aterrorizar a mi pueblo, pues está bien que se aterroricen. Pero yo me voy a glorificar a través de todo eso. Entonces tenemos que entender y tenemos que aprender, hermano, hermana, que todo esto no se trata de ti y no se trata de mí. Se trata de el Eterno. De que nosotros no somos los protagonistas de la historia. El Eterno es el protagonista. Tenemos que entender lo que hacen los 24 ancianos. ¿Han leído esa parte del Apocalipsis? Los 24 ancianos con coronas de oro. O sea, majestuosos. No vamos ahorita a meternos en el dilema de quién son los 24 ancianos, pero con coronas de oro ellos, elevados, presentes en el cielo, majestuosos, ¿no? Con autoridad, vestidos de manera excelente, ellos están ahí. Pero cuando aparece el Cordero en la escena, ¿qué hacen los ancianos? Se quitan las coronas, las arrojan a los pies, se postran y adoran al que vive por los siglos. Porque no se trata de ellos. Y no se trata de las coronas, no se trata de los logros, no se trata de nada de lo que tú eres y de lo que tienes. Nuestra vida es para la alabanza de su gloria. Y nada más. Nada más. Así dice la Escritura. Fuimos creados para alabanza de su gloria. Nosotros no somos nada. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Entonces, si aportamos, aunque sea un poquito, para que el nombre de nuestro Padre eterno sea glorificado y sea reconocido, estamos cumpliendo con nuestro propósito de vida. Y si para eso tenemos que pasar por el valle de la sombra y de la muerte, pues gloria sea al Eterno. Así tiene que ser. Entonces, esto es lo que el Eterno está haciendo. Él provoca al faraón.
Él hizo que el faraón persiguiera al pueblo. Oye, el pueblo no sabía eso, El pueblo no sabía, y así renegaron. Así renegaron, así se enojaron. Y imagínense si hubieran sabido que el Eterno les mandó al faraón encima. Y yo les digo a ustedes, tenemos que saber que es el Eterno el origen de todo lo que nos pasa. No le eche usted la culpa a nadie, ni al diablo ni a nadie. El Eterno está detrás de la historia y el Eterno tiene un plan en absolutamente todo lo que nos pase. En cuarto lugar, Dios no quería que los israelitas tuvieran una razón para decir regresemos a Egipto. Sin embargo, ahí en el Mar Rojo ellos le dijeron a Moshe algo muy parecido. Ahí lo relata la Torá. ¿Acaso faltaban tumbas en Egipto que nos sacaste para morir en el desierto? ¿Qué nos has hecho al sacarnos de Egipto? ¿No fue esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos y serviremos a los egipcios? Hubiera sido mejor para nosotros servir a los egipcios y no morir en el desierto. ¿De qué están hablando ellos? De la primera vez que Moisés y Aarón llegaron, hablaron con los ancianos, les explicaron lo que iban a hacer, el plan del Eterno, y después fueron con el faraón, y se acuerdan que en el primer encuentro con faraón, la respuesta del faraón fue oprimir más al pueblo. Esa fue su respuesta. Dijo, no, se me hace que los israelitas están flojeando mucho, ¿no? Entonces vamos a darles más trabajo, más duro. Y cuando eso pasó, es lo que están diciendo acá. Porque ellos le dijeron a Moisés y a Aarón, oye, ¿sabes qué? Estábamos mejor sin ustedes. Ustedes nada más vinieron a complicarnos la vida. Ustedes nada más vinieron a traernos más problemas. Mejor déjenlo así. No queremos redención, ¿verdad? No queremos salir de Egipto, no queremos nada. Aquí estamos bien, ya nos acostumbramos a ser esclavos. Pero eso no se trataba de ellos. Entonces el Eterno iba a cumplir su voluntad. Pero ellos recordaron esto y le reclamaron a Moisés, por eso te dijimos, nos hubieras dejado allá. Pero mira, nos trajiste acá a morir en el desierto. Entonces, vea, todo lo que el texto inicial dice, que el Eterno no quería que pasara, todo pasó. O sea, como quiera, los israelitas iban a ver guerra, como quiera, y se iban a aterrorizar, iban a tener miedo. Como quiera, ellos de alguna manera iban a desear regresar a Egipto. En este caso, a desear nunca haber salido de Egipto. En quinto lugar, Dios, hermano, claramente quería que los israelitas desarrollaran confianza en sí mismos, para que tuvieran fuerza para luchar las batallas que deberían enfrentar para conquistar la tierra santa. El pueblo de Israel no sabía nada de esto. Ellos todavía no sabían nada de lo que les esperaba. Ellos tienen la promesa del Eterno de ser liberados, algo que ya se está cumpliendo, de ser llevados hasta la tierra prometida a los patriarcas y de recibir la tierra prometida. Pero ellos todavía no saben la parte de tienes que conquistar la tierra, tienes que pelear por ella. Sin embargo, el mensaje que decíamos ahorita, el hecho de que el Eterno les dé la orden de que hay que salir armados, de que hay que subir armados a la tierra Kadosh, ese ya es un mensaje bastante claro, de que van a tener que enfrentar no una ni dos, sino muchas batallas. Entonces, obviamente que el Eterno los está preparando. Esto, mis hermanos, es una preparación. Ellos tenían que agarrar fuerza, ellos tenían que ganar confianza
para todas las cosas que vendrían. ¿Por qué entonces los llevó en el mar a una situación en la que tuvieron que hacer exactamente lo contrario? Dejando todo en manos de Dios. Porque si queremos ver las cosas de esta manera, como lo decía Sergio ahorita, ¿no? Esto es un plan del Eterno para preparar a Israel. Si el plan es que se preparen para la batalla, pues entonces, ¿por qué ellos reciben esta palabra? Hashem peleará por ustedes y ustedes permanecerán en silencio. Esto es como, imagínense un entrenador de un deportista que le diga, bueno, te vas a subir al ring, pero quietecito. ¿Cómo quietecito? O vas a entrar al campo, el futbolista va, órale, vas a entrar, pero quietecito, no se me mueva, usted nada más observe. Pues ¿cómo? Uno no entra a quedarse quieto y observar. Si el plan del Eterno es que el pueblo de Israel se desarrolle, entrene, gane confianza, gane fuerza, están listos, están armados, pero a la hora de la hora, cuando se presentó la batalla ahí en el mar, ellos, la orden es quietos y en silencio. Ustedes nomás observen. Ellos no pelearon ahí. ¿Quién peleó? Esa batalla directamente la peleó, dice ahí la Torah, Yud Hei Vav Hei Alef Tav. Decíamos anoche, Yahweh Elohim Alef Tav. Él peleó esa batalla. Los israelitas nada más iban a ver. Ellos están listos, están armados, todo, pero ellos no iban a pelear esa batalla. Simplemente iban a ser espectadores. Entonces, ¿de qué manera ellos iban a recibir esa fuerza, esa inspiración en ese acontecimiento? Hermanos, lo ocurrido ahí en el Yam Suf, en el conocido como Mar Rojo, lo que ocurrió ahí es el más grande milagro, la más grande señal que haya ocurrido en todos los tiempos. Lo decía yo anoche y estoy convencido de eso. La única señal que va a superar lo que ocurrió allá en el mar va a ser el regreso de Yeshua. La única. Va a ser mucho más majestuoso, mucho más espectacular. Ahora no se va a abrir el mar, se van a abrir los cielos. Los cielos se van a abrir para dar entrada al ejército celestial. Yeshua al frente. Imagínense. Eso va a ser más grandioso. Y va a ser muy parecido porque si han leído Apocalipsis, Yeshua viene descendiendo y aunque Él desciende con los ejércitos celestiales, nadie levanta una mano. ¿Quién pelea esa batalla? La batalla final. Acá están los ejércitos de la tierra listos, ¿no? Lo están esperando. La soberbia, ¿no? Del ser humano. Preparados para pelear contra el Rey de Reyes. Y están todos los ejércitos esperándolo para la batalla. Y él viene con su ejército. Pero nadie mete las manos del ejército. Ni los de acá tampoco. Porque dice Apocalipsis que con la espada que sale de su boca acaba con todos. O sea, la batalla es del Señor. Así declara la Escritura. La batalla es del Señor. Y la venganza es del Señor.
Señor. Y ese día es el día de la venganza. Y Él acaba con todos los enemigos con la espada que sale de su boca. Esto es una figura. Es una figura, ¿verdad? Solamente. No cree usted que es una espada literal saliendo de la boca. Esto quiere decir que es el poder de su palabra. Así como está escrito que con el poder de la palabra fueron creadas las cosas. Así, con el poder de su palabra, todos caen. Entonces vea usted las similitudes, las conexiones que hay entre lo que ocurrió allí en el Éxodo, en el mar de cañas, y lo que va a ocurrir cuando Yeshua regrese. Por eso el profeta dice que el Éxodo se va a volver a replicar otra vez, pero en una magnitud mucho más grande. Entonces lo que ocurrió ahí en el mar de cañas, hermano, era la más grande señal que se ha vivido en estos tiempos. Entonces, ¿cómo no iban a sentirse inspirados los israelitas? ¿Cómo no iban a sentirse fortalecidos al ver el mar abriéndose, al pasar por la tierra seca, al ver cómo los ejércitos del faraón tuvieron la osadía de entrar ellos también al mar y entonces ver cómo el Eterno peleó esa batalla? Ellos estaban siendo testigos de todo eso. Cómo aquella nube de gloria se puso entre el pueblo de Israel y los egipcios. Y entonces el Eterno está peleando esa batalla contra los egipcios. Los israelitas solamente son espectadores, pero ellos, sin lugar a duda, fueron inspirados. O sea, el Eterno fue su inspiración, el Eterno fue su fuerza. Aunque ellos no hayan peleado ahí, ellos salieron con un gran ánimo, con una gran fuerza, sintiéndose incluso poderosos. Ellos se sentían así. Ay, tú no hiciste nada, no importa, pero yo me siento fuerte. O sea, al ver cómo mi Dios hizo eso, yo me siento fuerte. Y así todos los israelitas se sintieron igual y ellos cantaron y alabaron en aquella hora. En sexto lugar, nuestra parashá culmina con otra batalla. O sea, esa fue la primera batalla, la que ocurrió ahí en el Yam Suf. Esa fue la primera. Al final de la parashá se nos habla de una segunda batalla. En esta segunda batalla, Israel va contra los amalequitas. Y déjenme les digo, hermano, de los egipcios a los amalequitas, había que tenerle más miedo a estos. Estos eran más tremendos, los amalequitas, más que los egipcios, eran peores. Y acuérdense que peor es peor que peor. Entonces, estos eran peores, los amalequitas. Antes, si no dije pero, de Guatemala, estabas a batir yo. Sí. Pero precisamente, vean, la diferencia es que cuando vemos que empieza la batalla contra los amalequitas, acá, hermanos, no hay quejas. Vean las diferencias. Acá no hay quejas por parte del pueblo. Acá ya no hay miedo. Acá ya no hay trauma. Acá ya no hay desesperanza. Acá ya no hay nada de que a eso nos trajiste, a morirnos acá. Ya no hay nada de eso. ¿Sí notan la diferencia? Este pueblo de Israel, en esta segunda batalla, ya no es el Israel del mar. Algo pasó, algo cambió. Ellos realmente aprendieron en la experiencia del mar. Ellos salieron, como dice la Escritura, fuertes. Porque, hermano, las pruebas son para eso.
para que tú salgas fortalecido. Y este Israel es un Israel bien diferente. Ya no escuchamos entonces ninguna palabra de queja, ya no vemos acá a nadie atemorizado. Lo que vemos es un pueblo valiente, un pueblo peleando su batalla, con Yehoshua al frente, liderando la batalla, y con un Moshe allá arriba en la montaña, apoyado con Aarón y Hur, y clamando al Eterno, ciertamente el apoyo espiritual que siempre debe de estar ahí. De hecho, la Escritura dice que cuando Moisés bajaba los brazos, Amalek prevalecía. Cuando Moisés levantaba los brazos, Israel prevalecía. El mensaje es: ¿quién va a ganar esta batalla? Pues esta batalla no se va a ganar en la tierra, se va a ganar en el cielo. Entonces el mensaje es claro: aunque Israel sí está ahora peleando la batalla, su victoria no depende de su fuerza. Su victoria no depende de su destreza, de su valor, de su habilidad. Porque dice la Escritura: no con espada ni con ejército, sino con el poder de mi espíritu, dice Hashem. Entonces, Moisés ahí con las manos levantadas nos está diciendo: no es por el gran liderazgo de Josué, no es que Josué fuera el gran estratega, que sí lo era, ¿verdad? Sí era un gran general, y el ejército de Israel muy numeroso, muy fuerte, muy valientes. Pero el mensaje claro de la Torah, cuando dice: cuando Moisés levantaba las manos, Israel prevalecía; si las bajaba, Amalek prevalecía, claramente nos dice que nuestras batallas no se ganan o se pierden aquí en la tierra, se ganan en el cielo. Cuando nosotros decidimos pelear con nuestras propias fuerzas, ¿sabes qué va a pasar? Vas a perder. Vas a perder. Si decidimos aventurarnos a hacer cualquier cosa, cualquier proyecto en nuestra vida, sin consultar al Eterno y sin seguir las instrucciones del Eterno, vamos derechito al fracaso. Entonces, esto se decide en el cielo. Pero esta batalla, Israel la ganó. Israel la ganó porque entendió cómo las cosas tenían que ser. Luchando, peleando, con fuerza, con coraje, sí, pero apoyados siempre en la plegaria. Entonces, yo no dudo que incluso Josué o los soldados israelitas de cuando en cuando entre la batalla volteaban a ver a Moisés y ahí está Moisés orando, vamos, inspirándose, ¿no? Fortaleciéndose, sabiendo, confiando que hay alguien ahí, como nosotros lo hacemos con nuestro Redentor Yeshua. Porque a nosotros nos anima saber que tenemos un intermediario, nos anima saber que tenemos un abogado. Porque la Escritura dice, hermanos, que así como hay alguien que nos acusa de día y de noche, y eso es para tomarlo en serio, y hay alguien que nos acusa de día y de noche delante del Eterno, pero así también tenemos un abogado, tenemos un intercesor que es Yeshua, tenemos aquel que nos defiende, aquel que intercede por nosotros, y eso nos debe de dar confianza, nos debe de inspirar tranquilidad. Entonces decíamos, Israel es distinto. Este Israel de la guerra contra Amalek ya no es el Israel de la guerra contra los ejércitos del faraón, es otro Israel. Y nos preguntamos, ¿dónde quedó el miedo del cual nos habla el primer verso de nuestra parashá? ¿Qué fue lo que cambió? O sea, el Eterno peleó la batalla contra los egipcios, pero el Eterno no está peleando esta batalla.
Esta batalla contra Amalek son los israelitas, los que están peleando ahí, físicamente. Al comienzo, al enfrentar a los egipcios, los israelitas entran en pánico y dicen que nunca deberían haber salido de Egipto. Pero al final de la parashá, cuando enfrentan a los amalequitas, ellos simplemente luchan y ganan. ¿Cómo fue eso posible? ¿Cómo ocurre ese cambio? Porque, hermano, esto es algo que necesitamos nosotros también. Cuando de pronto todavía hay situaciones que vienen a nuestra vida y nos llenan de miedo, cuando nos sentimos aterrados ante alguna amenaza, cuando nos sentimos así, nos debe de interesar saber qué pasó, cómo le hizo el pueblo, cómo fue que cambió ese miedo por ese valor, cómo fue que ocurrió ese cambio tan drástico. Bueno, creemos que el Eterno efectivamente llevó a cabo un plan, creemos que el Eterno utilizó una táctica para dar formación a los israelitas. Y en esta táctica del Eterno lo que Él hizo fue llevarlos al límite. Los llevó al límite, los llevó a un punto sin retorno, los llevó a un callejón sin salida, los llevó a una situación en la que no había nada que hacer, aparentemente. Los llevó a un punto en donde ellos tenían que depender totalmente de la mano divina, donde ellos tendrían que ser testigos del gran poder del Eterno. Y eso es lo que muchas veces nosotros también necesitamos. De hecho, cuando el Eterno considere que nosotros necesitamos algo así, el Eterno lo va a hacer. Así como llevó a Israel a ese callejón sin salida, así el Eterno nos puede llevar a nosotros también a un punto sin retorno en nuestra propia vida. Es una estrategia radical, sí, pero es una estrategia, hermano, que se tiene que llevar a cabo cuando la apuesta es muy alta y cuando la respuesta que se está buscando es algo celestial, es algo excepcional. El Eterno estaba buscando que Israel tuviera verdaderamente un cambio radical. Ahora, ¿lo obtuvo? ¿Funcionó la estrategia? ¿Funcionó la táctica? Claro que funcionó. Aquellos que les gusta la historia, quizás han leído sobre algo que dice la historia que hizo Hernán Cortés. ¿Saben quién fue Hernán Cortés? El gran conquistador de nuestra tierra, ¿verdad? Este guerrero español que llegó con varios barcos, no confundir con Cristóbal Colón, ¿no? Hernán Cortés viene en un plan de conquistador, viene a guerrear, él viene a pelear. Entonces ellos llegan en sus naves y realmente ellos no saben qué se van a encontrar, no saben a qué se van a enfrentar. Pero dice la historia que Hernán Cortés hizo algo. Y esto que hizo fue que cuando ellos desembarcaron, quemó las naves. Quemó las naves, quemó los barcos. Entonces, ahora sí, hijitos, aquí no hay más que para adelante, ¿verdad? Aquí ya nadie se regresa. Aquí ya no hay barcos. Aquí ya no hay manera de huir. Así que o le entramos o le entramos. Y esto es una estrategia. De hecho, muchos especialistas en el tema de la guerra señalan lo que ocurrió en el Mar de Cañas como el inicio de una táctica de guerra. O sea, como que el Eterno utilizó una táctica de guerra ahí para darle una lección a su ejército, o sea, al ejército de los israelitas. 600,000 hombres bien listos, bien armados, pero pues sin nada de experiencia. Y si algo tenían ellos que aprender, más que el tema de lo físico, de artes marciales o el manejo de la espada, ellos tenían que aprender algo acá en su cabeza.
Y eso fue lo que el Eterno les enseñó. Y eso es lo que los expertos en la guerra dicen, esta es una buena táctica, y muchos la han practicado. Hernán Cortés es uno de los que lo hizo, y pues le funcionó, ¿verdad? Porque cuando los hombres van a pelear con esa expectativa de que aquí no hay más, o sea, tengo que pelear y tengo que ganar, porque no hay regreso. O sea, aquí ya no hay manera de marchar hacia atrás. ¿Saben que hay un rabino, un sabio de Israel, conocido como el Rashbam? Así lo conocen a este rabino. El Rashbam, él conecta esta experiencia de lo que pasó con el pueblo de Israel, lo conecta con las experiencias de Jacob en su lucha con el ángel, la experiencia de Moisés cuando él hace su viaje desde Midian a Egipto, y también con la experiencia del profeta Jonás. ¿Qué tienen en común estas tres historias? Bueno, ocurre exactamente lo mismo. Tanto Jacob como Moisés y como el profeta Jonás recibieron esta lección de parte del Eterno, en donde fueron llevados a un punto sin retorno, donde el Eterno les está marcando el camino que ellos tienen que seguir, y donde el Eterno les está haciendo ver que no hay manera de volver atrás. O sea, aquí ya no hay alternativa. Tienes que ir hacia adelante, ya no puedes ir hacia otro camino, solamente puedes ir hacia donde yo te estoy diciendo que vayas. Entonces Moisés, ustedes saben que Moisés no quería ir a Egipto. Él había puesto excusas. Él había dicho, no quiero ir, Señor. Vas a ir. Cuando al fin va, hay ese episodio ahí medio raro en donde el Eterno lo ataca. ¿Sí? El Eterno ataca a Moisés. Y ahora podemos entender, ¿verdad? O sea, lo ataca porque le está dando una lección. Ya no hay alternativa de regreso, Moisés. Ya ni siquiera pienses en regresar. Aquí no hay más que enfrentar. Ir de frente contra la batalla. Ir hacia donde te estoy diciendo, hacia Egipto. Lo mismo para Jacob. Lo mismo también para Jonás. El Eterno los llevó a ese punto del no retorno. El Eterno los llevó a ese callejón sin salida, donde su única alternativa era obedecer, hacer y cumplir la voluntad del Eterno. Mis hermanos, muchas de las cosas que hacemos pueden provocarnos miedo. A veces algún proyecto nos provoca miedo. A veces el tomar una decisión nos provoca miedo. Desde cosas muy sencillas hasta cosas complicadas nos pueden provocar temor. No sé, un cambio de trabajo, un cambio de casa, un cambio de irnos a otra ciudad. Muchas cosas, muchas decisiones nos pueden provocar eso, ¿no? A veces tenemos miedo de fracasar, o a veces tenemos miedo al éxito también, porque a veces, oye, ¿y si me va bien? Ay, no, qué miedo, ¿no? Que me vaya bien. Y sí, el éxito también da miedo. O sea, hay muchas cosas que nos pueden provocar esto. Lo más tradicional que obviamente siempre va a provocar miedo son las amenazas, son las enfermedades, son las pruebas, son el quedarnos solos o el sentirnos solos, el perder nuestras posesiones. Muchas cosas nos provocan miedo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos vencer el miedo. Necesitamos coraje. Necesitamos valor. Eso que el pueblo de Israel ganó
en aquella experiencia. Algunos de los cambios, hermanos, más grandes y positivos en nuestras vidas han tenido, porque algunos ya hemos pasado cosas así, o tendrán lugar, porque algunos también todavía nos falta pasar por situaciones muy fuertes en nuestra vida. Y algunos de esos cambios que van a venir, cambios grandes, cambios positivos en nuestras vidas, van a tener lugar justamente en alguna situación así como la que vivió nuestro pueblo allá en el mar de Cádiz. Así va a ser, así nos vamos a sentir. Nos vamos a sentir en una encrucijada, nos vamos a sentir en un callejón sin salida. Nos vamos a sentir precisamente con el mar de frente y los egipcios atrás. Y donde no nos quede más remedio que voltear al cielo. Así como Israel volteaban al cielo allá en la batalla contra Amalek, y ahí estábamos en la montaña. Así nos va a pasar también a nosotros. Vamos a tener que cruzar nuestro propio mar. Vamos a tener que vivir esa experiencia, como Jonás, como Moisés, como Jacob. Vamos a tener que darnos cuenta de que no hay más alternativa, que no nos queda otra más que seguir adelante. Cuando el pueblo de Israel no supo qué hacer y le reclamaron a Moisés, incluso hicieron dudar a Moisés, porque Moisés fue a consultar al Eterno. Y el Eterno tuvo que regañar a Moisés y decirle: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. O sea, las cosas ya estaban dichas. Si el Eterno dijo, ese es el camino, ese es el camino. Si yo los traje por esta ruta, y si están viendo que no hay más que el mar enfrente y el ejército del faraón atrás, ¿qué hay que hacer? El plan no era guerrear. El Eterno había dicho: no los llevé allá para que no guerreen. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Avancen. Avancen, Señor, pero hermano, tú no cuestiones. Cuando el Eterno nos marca una línea, nos marca un camino que tenemos que seguir, hay que seguirlo sin cuestionar. Solamente, hermanos, a través de experiencias así es que el Eterno nos va a dar la fuerza, nos va a dar el coraje para pelear nuestras propias batallas y ganarlas. Amén. Hay que estar listos, hay que estar preparados. Como decía mi esposa, a todos nos va a tocar. Algunos ahora mismo estamos peleando, estamos pasando por alguna batalla, pero todos tenemos que pasar. Y una vez que la superemos, hay que estar listos para lo que vendrá después. Porque lo que vemos con Israel es eso. O sea, apenas pasó la batalla del mar cuando Amalek ya está ahí. Y ahora hay que pelear contra Amalek. Y vemos acá que ya venció Amalek y más adelante va a haber otras batallas. Y otras batallas y otras batallas. Nosotros estamos siendo ahora mismo entrenados y preparados para la más grande de todas las batallas. Imagínense, con eso en mente, hay que tomar esto muy en serio. De manera que las pruebas que están viniendo a su vida, todas esas situaciones, ya no nos quejemos. Tratemos de ya no quejarnos, tratemos de ya no buscar culpables, tratemos de entender que el Eterno tiene un plan para nosotros. El Eterno nos está preparando, nos está fortaleciendo, porque viene algo todavía mayor, todavía algo más grande. Que el Eterno nos bendiga a todos y nos ayude a estar listos para esa gran batalla. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos nuestros hermanos virtuales que nos han acompañado. Bendiciones mil del Eterno. Nos vemos más tarde en nuestras siguientes transmisiones.